Hola, buenas. Este libro se titula de la siguiente manera: Cazadores de microbios, de Paul de Cruyff. Cortito, pero interesante. Como siempre, los dejo invitados a que ustedes se lean el texto, pero esto es un texto de historia, así que es fácil. Está material en YouTube, no sé si se encuentra mucho, pero está. ¿Por qué? ¿De qué se trata el texto? El texto trata de los primeros científicos que fueron descubriendo los microorganismos en el traspaso. Leeuwenhoek, Spallanzani, Pasteur, Koch, Pasteur nuevamente, Ross y no me acuerdo cómo se llama el ayudante de Koch, y así sucesivamente. O sea, todos los científicos que fueron participando en el estudio de los microorganismos. Me gustó, sí, bastante, yo diría, por dos cosas. Primero, se entiende algo tan fundamental, por ejemplo, para explicar cómo funcionan las vacunas. Pasteur mejoró el funcionamiento de las vacunas. Entonces, lo que me gustó del texto, lo interesante que hace el texto, es que te va poniendo las problemáticas del contexto histórico que tenía el científico, cómo el científico llegó a descubrir la vacuna. Entonces, por ejemplo, nos hablan de... voy a hablar de la primera parte, que para mí es la que más me gustó. Primero nos habla de Leeuwenhoek, que fue el primer cazador de bichitos, como yo les digo. Esto ¿cierto? Surge porque el tipo trabajaba con telas, lentes para ver las telas, ¿cierto? Tenía que ver el telar, no sé cómo especificar. Entonces tenía que hacer lentes para verlos. Y Leeuwenhoek no tenía ninguna formación científica, para escribir, ni para ver, ni para nada. Tenía solamente el espíritu de un científico. Entonces el tipo un día, ¿y qué pasa si miro esta agüita que tiene rato aquí en el agua? ¿Qué pasa si miro esta tierrita? Y fue descubriendo estos microorganismos. Que al principio nadie decía, no, está tonteando, son estupideces de gente loca nomás, que no sabe lo que habla. Pero llegó a tal punto su estudio que todo el mundo se empezó a interesar por estos microorganismos. Entonces el texto nos va detallando un poco acerca de la vida de Leeuwenhoek, que era así como muy decidido en su trabajo, era muy así como, no, es que estos son mis proyectos, y él los guardaba, los estudiaba, lo veía 1000 veces ese microorganismo, y después cuando ya él consideraba que ya lo había visto suficiente, ahí recién lo compartía, no antes, no se precipitaba. De hecho, muchos de sus lentes, donde él veía sus microorganismos, no se los compartía ni a sus amigos ni a su pareja, él los tenía guardados ahí, según el texto. Después tenemos otro científico que yo no lo conocía y está súper bueno y toca temas súper interesantes, que se llama Spallanzani. Este es italiano y es súper interesante porque él no había escuchado de Leeuwenhoek. Y él un día, solamente curioso, él de hecho estaba estudiando leyes, porque su papá quería que estudiara leyes. Pero él tenía nuevamente ese instinto de científico, tenía esa formación natural de científico. Entonces él, convence a su papá y él se va a estudiar ciencias. Y en su momento, en esa época, en ese momento histórico, todavía no había una prueba convincente acerca de la refutación de la teoría del creacionismo, ¿cierto? Que los seres vivos nacen de un montón de basura. Y del montón de basura salen las ratas. Antes se creía eso. ¿Habrá gente que lo crea? Espero que no. Entonces, Spallanzani dijo, oye, pero ¿cómo es posible esto si yo leí en un texto de un experimento súper bueno, súper puntual, metódico, que me da cuenta de que no era así, que este es el experimento de las carnes? No sé si lo han escuchado. Si no, en algún video de biología voy a explicarlo. Pero es súper simple, era que toman un pedazo de carne, lo dejan abierto, toman un pedazo de carne, lo cierran y toman otro pedazo de carne y lo dejan cerrado al vacío y otro le ponen como una telita nomás, como que para que entre nada y para que salga otras cosas, ¿me entiendes? El experimento va a demostrar que la teoría de la creación era falsa, o sea que las cosas no venían de la nada. Pero parece que no había llegado mucha gente y Spallanzani lo leyó y él dijo, voy a comprobarlo.
En su momento había otro científico. Ese científico como que corroboró que la teoría de la creación espontánea era verdadera, porque él a través de un caldo vio que surgían microorganismos. Él leyó de Leeuwenhoek, que sabía de los microorganismos, y eran famosísimos gracias a Leeuwenhoek, que trabajó toda su vida. O sea, desde que empezó con el primer objeto hasta que se murió, estuvo ahí ante el microscopio viendo siempre. Este otro científico tenía un mal método experimental y fue creíble, porque él decía, miren, si yo lo hice, miren cómo de un caldo solamente nacieron microorganismos. Miren, pero si yo calenté suficientemente esta agua y aún así microorganismos, pero eso es porque salen de la nada, de verdad. Y unos cientos de científicos le creyeron porque lo estaban viendo, el tipo volvió a hacer el experimento y le volvió a salir. Pero Spallanzani dijo no. Dijo, está mal lo que están haciendo. Quizá hay microorganismos. Dijo, quizá haya microorganismos que aguanten el tiempo que usted lo puso al fuego. Quizá usted no lo puso el tiempo que merecía. Quizá usted no cerró bien el objeto, ¿cierto? Que era esta cosa de vidrio que estaban usando. Él dijo, quizá no lo cerró bien. Entonces, una partícula quizás ahí llegó a través de ese mal corcho que usted le puso. Quizá usted lo calentó 1 hora. Quizá hay microorganismos que aguanten 1 hora. Entonces, ¿qué él hizo? Hizo un método experimental bastante hermoso. Entonces, él lo que hizo, cerró bien ahí, todos los instrumentos, dejó estos caldos donde estaban cultivando las bacterias, las dejó 24 horas al fuego, llama full, para corroborar. Y no solamente eso, sino que también dejó algunos 1 hora, otros 5 horas, para corroborar. Y claro, entonces su experimento, más bien que su experimento, su metodología del experimento fue súper precisa. Súper precisa. Y este tipo estuvieron harto rato compitiendo, por así decirlo. Spallanzani, yo dije, wow, un crack, me gustó. Por eso ahora hablé harto de Spallanzani. Pero me gustó, un crack, nos explica el tema de un buen experimento, también nos da a entender al otro científico, o como futuro científico mejor dicho, cómo ir construyendo el experimento y esta cosa de que, es que yo lo hice, a ver, hazlo tú, a ver, compruébalo, yo lo hice y me salió. Es como, bueno, a ver, ¿cómo lo hiciste? Dime cómo lo hiciste, porque me tienes que lo hiciste mal, bueno, lo hiciste malísimo. Después de Spallanzani viene, que para mí es mi modelo de científico, así, por así decirlo. Ya lo dije en el libro Química y Químicos también. Louis Pasteur, francés. Que aquí en el libro también nos cuentan cómo surge su niñez, su relación con la rabia, que fue después una vacuna que él hizo. Su relación de muy chiquitito, su relación con la rabia. Nos explican cómo surge el proceso de la pasteurización. Nos explican también, más que nos explican, como que nos muestran el hecho histórico de la influencia del químico que fue Pasteur en su momento. O sea, a llegar al punto de que lo que ameritaba Pasteur era la realidad, por así decirlo, o era la verdad, o era lo más probable, por así decirlo. Por ejemplo, prueba de esto está el científico ruso Mechnikov, que más bien era, más que científico, sí, era científico, era un microbiólogo teórico, por así decirlo, y a él le gustaba mucho la idea de Darwin, de la evolución, cierto que no estaban tan fuertes, y a la fecha tampoco están tan fuertes, pero a él le gustaba eso, y él acudió al instituto de Pasteur, y Pasteur le dijo, sí, lo que tú estás diciendo tiene relevancia. Y él nunca hizo ningún experimento, era teórico todo lo que estaba diciendo. Y Pasteur le dio el apruebo y Mechnikov se ganó popularidad y mucha. Mechnikov, no sé si lo estoy pronunciando, él lo que propuso era que habían células del organismo que se podían comer a otras. Y él le gustaba mucho las definiciones griegas. Y buscó la definición griega de cuando algo se come a otro, o una célula se come a otra, y le puso fagocitosis, y ahí nacen los fagocitos. Pero él lo propuso como teoría, porque nunca lo pudo explicar, pero a ese nivel. Entonces el libro nos cuenta cómo Pasteur fue influenciado a través de como estos procesos históricos, como recién estaba surgiendo la microbiología, después con otro científico también importante, el científico Koch. Y también aquí el libro me gusta harto porque te pone estos dos científicos que eran como casi enemigos,
y también nos muestran las diferencias. Por ejemplo, muestran que los alemanes, que Koch era alemán, se dice que Koch como alemán era muy metódico en su trabajo, era como, no, hay que hacer esto aquí, hay que hacer esto aquí, esto que, hay que cuidarla, el cultivo de bacterias, lo vamos a aislar, era muy metódico, el tiempo, la temperatura. Contrapuesto parece con lo que hacían los científicos franceses, que no parece que no eran tan metódicos, porque en el libro hace mucho énfasis en esta crítica de la metodología del experimento. El texto en general es una historia de esto. Al principio a mí me gustó mucho, como digo, me gusta, pero después como que se pone un poquito más lento el texto, porque después son como más problemas teóricos acerca, porque ya le pillaron el hilo a los microorganismos, ya le pillaron, ya como que empezaron, gracias a Pasteur, a Koch, supieron cómo andaba la cosa en los microorganismos, sabían que ya no necesitaban otra variante, otra vacuna, que podían sacar el extracto activo del microorganismo, sabían que podían debilitarlo, por ejemplo. Entonces, después como que sentí que se puso medio fomeque, digámoslo así, pero aún así interesante. Aún así interesante. ¿Libro recomendado? Sí. 10 de 10. Pero no, si no se puede conseguir, si no se puede descargar PDF, qué sé yo, no hay drama, no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo más probable es que esta información acerca de los científicos esté o en YouTube o en algún documental. Así que yo creo que no hay drama si no se lo leen, pero está buenísimo. O sea, buenísimo para saber, como digo, el contexto de las vacunas, por ejemplo, algo tan importante donde la gente dice, no, es que las vacunas tienen un chip, y es que yo no sé qué tiene la vacuna, no sé cóm funciona. Bueno, si no sabe cómo funciona, infórmese primero en el contexto, porque si yo le digo a una señora, oh, es que la vacuna, es que el ARN, bla, 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 no va a entender nada, no entiende nada. Entonces yo le explico, oiga, señora, que se la da de antevacunas, porque supuestamente se informó mucho. Yo le digo cómo surge la vacuna en el contexto histórico, cómo surge esta vacuna. Entonces el libro te sirve para, por ejemplo, entender el contexto de las vacunas, en el caso de Pasteur. Así que el libro está buenísimo, 10 de 10, pero como digo, el material puede estar en YouTube, en algún documental de Netflix, no lo sé, no veo tanto Netflix. Totalmente recomendado el texto, buenísimo, y en algún momento en el futuro, cuando me ponga a leer, o a estudiar mejor dicho, biología, microbiología, o cuando me compre su microscopio, nadie sabe, voy a abarcar quizá un poco más lo que acabo de decir. Eso sería todo, nos vemos, bye.